Señoras y señores, abrimos otro nuevo espacio de Baluarte y como cada semana nos venimos al Museo Militar a echar un vistazo a la historia de Melilla. Hoy vamos a hablar de los planos, de la cartografía, un tema tremendamente importante en el que el Ejército ha tenido muchísimo que ver dentro de esta parte de la historia concreta de la ciudad. Está con nosotros, como siempre, como cada semana, el coronel Sousa, y a él me gustaría empezar por preguntarle ¿de qué manera o de qué forma aparece la primera cartografía relacionada con la ciudad, con Melilla? Pues la primera cartografía en la cual aparece Melilla es precisamente en el siglo II, en el siglo II de nuestra era, en el libro quinto de la geografía de Ptolomeo, que era un astrónomo, geógrafo y matemático griego. En este libro pues figura un mapa del mar Mediterráneo, y en la costa del norte de África ya aparece la factoría púnica de la antigua Rusadir. Luego, a partir del siglo IX, también en los mapas figura ya Melilla con el nombre de Melilla. Y a partir del siglo XI, pues ya Melilla figura en todos los mapas cartográficos y itinerarios portulanos de aquellas épocas. Y coronel, dígame, ¿es el de los límites, un plano del que hemos hablado en otras ocasiones, en otro programa, quizás el plano más significativo de los que alberga el Museo Militar? Bueno, el de los límites en realidad es un croquis, como ya sabes, hecho a la brújula, con rumbos y distancias para determinar y situar todos los puntos donde se colocaron los postes y después los mojones que marcaron la frontera de Melilla. Sí, desde luego es uno de los documentos cartográficos, que aunque sea un croquis, es también un documento cartográfico más relevantes, más sobresalientes de la documentación histórica que tenemos en el museo. Claro es que en aquella época pues este croquis tuvo una importancia pues enorme, puesto que, como ya hemos dicho en otro programa dedicado precisamente a este tema, daba seguridad a la nueva frontera. Al alejarse de las murallas, daba seguridad a la población, y además permitió que, junto con después la modificación del cauce del río de Oro al cauce actual, pues esos dos factores iban a permitir que a final del siglo XIX Melilla ya pudiera empezar a extenderse y a construirse sobre el llano. De forma que sí, es uno de los más importantes documentos cartográficos. Ahora, naturalmente, sin menoscabo de los otros mapas y planos que representan también en cada momento en que se hicieron, pues unos momentos de evolución muy importante para la fortificación y el desarrollo de la ciudad de Melilla. Un desarrollo de la ciudad que evidentemente se ve reflejado en los planos y en la cartografía. Y precisamente de eso me gustaría hablar, porque realmente la cartografía, los planos que se han venido realizando durante años han estado íntimamente ligados a los ingenieros militares, ¿no es así? Sí, desde luego. El proyecto y el plano era y es la herramienta fundamental del ingeniero y del arquitecto. Además, con mucha frecuencia en aquellas épocas tenían que hacerlo con mucha rapidez y con un mero reconocimiento previo, y después realizar el plano pues con urgencia para remitirlo a la superioridad, que debía aceptarlo con el visto bueno. Incluso en el siglo XVI pues había planos que se mandaban hasta el rey. Y
Y después, una vez ejecutado el plano, el proyecto, pues se encargaba a un maestro de obras que era o bien un ingeniero de inferior categoría al que lo había trazado, y que eran los que se encargaban de ejecutarlo. Pues eran muy raras las ocasiones en que el mismo ingeniero que había hecho el proyecto se dedicase a la construcción de la obra. Coronel, ¿y qué cosas se han querido reflejar y de qué manera en los planos que se han venido confeccionando durante años en Melilla? Pues para el arquitecto y el ingeniero, el dibujo, el plano, el proyecto, es el medio fundamental del que se vale para reflejar, para expresar y para transmitir su voluntad a los demás. Y esto además enriquecido con una memoria para que no haya errores de interpretación, una memoria muy minuciosa, muy exhaustiva, para que se pueda comprender el dibujo que se ha plasmado. En la realización de un proyecto hay varias partes muy importantes. Una es la planta, que representa el edificio como si estuviera dibujado en el propio terreno. La sección, que es un corte vertical muy importante, por ejemplo, en los edificios abovedados, y también para en las construcciones defensivas, los baluartes que están a diferentes niveles. Y por último, el alzado, que es en realidad la fachada del proyecto. Otra característica importante de los proyectos pues es los colores, la interpretación de los colores, que empiezan a surgir pues a partir del siglo XVI, y por ejemplo en el plano de 1696 pues se representan las galerías subterráneas de las minas españolas, están representadas en color encarnado, mientras que las minas del Moro pues están trazadas en negro para distinguirse. Y por ejemplo también en los planos de Juan Caballero, pues las partes nuevas que se iban a construir se trazaban en encarnado, y lo antiguo se dejaba en amarillo. Me gustaría ahora hablar de un aspecto interesante, porque la confección de los planos responde a una necesidad ofensiva o defensiva. Pues todos los planos en Melilla han respondido exclusivamente a una necesidad obligatoriamente defensiva. Por ejemplo, las alturas de las casas, de los edificios, estaba muy limitada, no por una necesidad urbanística, sino por la línea de tiro de la artillería enemiga. No podía sobrepasar una determinada altura por encima de las murallas, de manera que, claro, los planos de Melilla están condicionados a la necesidad defensiva, no bien a un plan urbanístico determinado. Precisamente hablando de planes urbanísticos, me gustaría hacer hincapié en que nos dijera, que nos comentara cuáles han sido las épocas más propicias o en las que más se han confeccionado planos, y el porqué de esa situación, por qué se ha querido reflejar más Melilla en papel, por decirlo de alguna manera. Pues el que consideramos como el pequeño siglo de oro de Melilla, el siglo XVIII, pues también lo es para la cartografía en la ciudad. En esta centuria, los reyes de España pues se preocupan mucho por la ciudad de Melilla, y se acometen cantidad de obras y de perfeccionamiento de las ya hechas, y reparación de fortificaciones, trazado de edificios, construcción de almacenes, etcétera. Y son muchos los ingenieros que participan a lo largo del siglo. La administración borbónica, pues a principios del siglo crea el Real Cuerpo de Ingenieros
militares, y de ellos pues hasta un número de 48 a lo largo de todo el siglo participan en todas estas obras y realizan pues gran cantidad de planos y proyectos y remodelaciones. También contamos además con pilotos de la Armada, de la Marina, que trazan itinerarios, por ejemplo, desde el cabo de toda la costa del Cabo de Tres Forcas, con todo el trazado de sus calas y para un momento determinado. De manera que es precisamente en el siglo XVIII cuando hay más profusión de trabajos en cuanto a planos y a documentación cartográfica. Llegados a este punto, coronel, me gustaría que nos comentara, hemos hablado antes del plano de los límites como uno de quizás los más significativos de cuantos hay aquí, pero ¿cuáles destacaría de los que se muestran aquí en esta planta del Museo Militar? Pues sí, hay varios. Por citar alguno, pues el más antiguo, quizá importante, es uno de 1604, que es el primer trazado completo donde viene la ciudad, con entonces 2 recintos, y en el cual viene también pues todo el interior, todos los edificios del interior, incluso los aljibes, claro. Esto es del siglo XVII, a principios del siglo XVII. Del siglo XVIII, pues hay varios también, dibujos y planos, pues por ejemplo los del el gran sitio de los 100 días, de 1774 y a 1775, en el cual pues se ven representados ya los 4 recintos de Melilla y también los campamentos de las tropas del sultán que como sabemos a los 100 días desistieron del asedio. Otros también importantes pues son ya en el siglo XIX hay varios, e incluso en el siglo XX hay un plano muy interesante de 1921 en el cual en esta época la ciudad está pues en pleno desarrollo, de manera que sí, hay varios planos muy significativos. Y me gustaría que nos comentara, coronel, ¿cuándo dejaron, entrecomillémoslo, los militares ¿cuándo dejaron de hacer planos de Melilla? Bueno, yo pienso que los ingenieros militares, pues, en realidad nunca han dejado de hacer planos, puesto que ya hemos visto que la herramienta principal del ingeniero es precisamente el plano. Pero sí apreciamos que a finales del siglo XIX, concretamente en el año 1886, surge un cuerpo especializado que depende del Estado Mayor y que es la Brigada Obrera y Topográfica, que es a partir de estas fechas los que se encargan de ejecutar pues los planos y la cartografía. Y entonces son los oficiales del Estado Mayor los que firman estos planos a partir de estas fechas y desplazando así un tanto a los ingenieros militares. Y entonces, por eso a partir de entonces aparecen ya todos los planos pues firmados por oficiales de Estado Mayor. Precisamente en este sentido me gustaría que nos comentara si la labor de los ingenieros militares de todas las épocas por las que ha pasado Melilla en su historia se extendió de alguna manera también a las obras civiles. Sí, desde luego. Aunque, bueno, como hemos visto que habían dejado ya de firmar pues los planos, pero sin embargo acometen una parte importantísima para Melilla, que es pues los planes de urbanismo. Y luego además la insólita intervención en la arquitectura de Melilla, como es el trazado de la mayor parte de los edificios modernistas de la ciudad. De esta manera, en esta labor importantísima, intervienen los ingenieros militares desde después de la guerra de Margallo, la llamada Guerra de Margallo, en 1893,
hasta la finalización de las campañas de Marruecos hacia el año 1930, es decir, que son poco más de 30 años en los cuales los ingenieros militares hacen una labor muy importante en el desarrollo de la ciudad que ya va configurándose con la impronta que tiene hoy día. De esta manera, pues los ingenieros militares ponen podríamos llamar un broche de oro a la labor ininterrumpida de varios siglos de trabajos y de obras de fortificación. Por último, me gustaría, coronel, que de alguna manera invitara a los melillenses a venir aquí a contemplar estos planos, haciéndonos un repaso por lo que es esta sala, un ligero repaso de los planos que se pueden contemplar. Bien, pues hay una colección de mapas originales y otras reproducciones muy interesantes en el cual podemos seguir el desarrollo de la ciudad y sus fortificaciones desde su conquista para la corona española. Por ejemplo, vamos a destacar ahora el plano de 1604 que remitió el gobernador Heredia al rey Felipe III, en el cual pues es el primer plano que figura con toda la ciudad completa, y ahí están los dos recintos que existían entonces con todas las edificaciones en su interior. Otro plano pues interesante es ya al final del siglo XVII, un plano de 1696, en el que ya está el foso de los Naveques, que ha dividido en dos partes a la FIA, al segundo recinto, y ya por lo tanto Melilla tiene tres recintos: el primero, la ciudad vieja; el segundo y el tercer recinto. Y además figura en este plano también el trazado de las minas de los moros y las contraminas de los subterráneos de los españoles. Otros planos muy interesantes son los ya del siglo XVIII, final del siglo XVIII, relativos a los sitios, al gran sitio de Melilla de 1774-75, el sitio de los 100 días, y en ellos pues hay un dibujo muy curioso hecho desde un barco de la flota española, el San Genaro, desde el cual se divisa una panorámica de toda la zona en la cual se ven las fortificaciones españolas y el despliegue de las fuerzas del sultán, incluso sus baterías de cañones y de morteros. Otro plano muy interesante y que tenemos ahora cedido por la Comandancia General es una reproducción del plano de 1800, extraordinaria, y que su original está en la Comandancia de Obras de Melilla. De otros también, pues, y ya hablando del siglo XIX, hay varios que reflejan la situación del aspecto de la ciudad en el siglo XIX, que corresponde exactamente, curiosamente, es un complemento con la maqueta de Melilla de 1846, que está cedida por el Museo del Ejército. Y ya del último podemos citar del siglo XX un plano hecho por el ingeniero López Pozas en 1921, en el cual está el último plan de defensa de la ciudad, hecho con gran urgencia, y porque la ciudad, como sabemos, en aquel año estuvo amenazada por la Jarca, pero que gracias a Dios este plan de defensa pues no hubo necesidad de aplicar, puesto que habían llegado ya los refuerzos de la Legión a Melilla. Y luego hay un complemento también, que son las maquetas, como son una maqueta del antiguo protectorado de Marruecos español, desde el río Muluya hasta la costa del Océano Atlántico, que nos sirve muy bien para situarnos la situación de Melilla y de las islas.
y también un precioso maqueta topográfica del Cabo de Tres Forcas que nos ha cedido, igual que el plano de Marruecos que acabo de hablar, de decir, pues nos ha cedido la Comandancia General. Y estos son, así en líneas generales, los planos que nos ilustran en la situación de Melilla y en su historia y su evolución y urbanismo. Una muestra en la que ofrece el Museo Militar de Melilla de planos y cartografía de esta ciudad realmente interesante y que sin duda nos hace ver y comprender o arrojar cierta luz sobre nuestros conocimientos acerca de la historia de la ciudad. Nosotros lo vamos a dejar aquí, ha sido un repaso somero por esta parte de la historia que pueden visitar aquí en el Museo Militar. Al Coronel Sousa le agradecemos como cada semana el que haya estado con nosotros y a ustedes les esperamos la semana que viene con otro nuevo capítulo de esta serie de Baluarte y recuerden, como cada semana les digo, que aquí en el Baluarte de la Concepción hay escritas páginas de la historia de Melilla. Hasta la semana que viene.